Mi nombre es Erika Rodríguez, soy nutricionista dietista. Actualmente hago parte de la familia Alianza Petrolera. Muy agradecida por esta oportunidad. Fui deportista de alto rendimiento por muchos años. Empecé desde muy pequeña, desde los 4 años. Así que el gusto por esta área viene desde muy niña. Y siento que más que el aprendizaje académico que pude llegar a adquirir es lo que viví como deportista, lo que viví como patinadora que fui, esa experiencia de cómo desde niños tenemos que ir enfocando no solamente nuestro entrenamiento, sino todos nuestros hábitos, y entre ellos entra el tema de la alimentación. Entonces me parece que es un área muy grande, pero muy bonita, y el día de hoy les vengo a compartir un poquito de esa información que pude llegar a adquirir, tanto de la parte de formación académica como desde la parte personal. Qué chévere que se abran estos espacios, porque de esta manera todos vamos aprendiendo un poco más. Le agradezco pues a la Alianza por permitirme este espacio y transmitirles algo de la información. Voy a comentarles un poquito cómo va a ser la metodología. Vamos a hacer la intervención, vamos a hablar de 10 estrategias. El día de hoy les traigo 10 puntos claves para que los tengamos en cuenta sobre qué tenemos que verificar o qué tenemos que seguir o aplicar en el área nutricional de nuestros hijos. Sin embargo, voy a hacer una aclaración. Hablamos del niño futbolista, pero es aplicable a cualquier niño que practique un deporte, cual sea el deporte. Entonces, vamos a dar inicio. Ya tenemos una población conectada, entonces, bueno, vamos a empezar con esta intervención. Vamos a ir respondiendo preguntas a medida que vayamos avanzando. La idea es conversar, la idea es intercambiar conocimientos, entonces, bueno, vamos a empezar. Les traigo esta imagen porque me pareció muy importante ver cuáles son los sueños de ellos, cuáles son los sueños de los niños, cuáles son los sueños de estos pequeños deportistas o pequeños proyectos de deportistas. Y es que ellos quieren ser grandes, quieren ser fuertes y quieren ser los mejores. Todos estos sueños nosotros tenemos que apoyárselos como padres. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en estas edades lo que se busca es la recreación, la parte lúdica, y que aprendan hábitos. Y dentro de esos hábitos, que aprendan lo que es una alimentación saludable, y que esta alimentación saludable va de la mano de llegar a ser un deportista. Entonces, desde niños enfocarlos en esta área es supremamente importante, pero saber que es un área y es un momento de recreación. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta y enfocarlo hacia esta parte. Entonces vamos a empezar con las estrategias. La primera estrategia que les traigo el día de hoy habla sobre la importancia de mantener el combustible adecuado para ese niño. Yo quiero que ustedes piensen en que nosotros somos un carro, y ese carro sin esa gasolina no funciona, no anda. Asimismo nuestro cuerpo necesita esa gasolina para andar, y en los niños se necesita gasolina para crecer, para desarrollarse y para poder cumplir con todas sus actividades, llámese colegio, llámese estudio y llámese actividad física o deporte. Entonces es muy importante que ese combustible llegue a ese cuerpo del niño en la cantidad que él lo necesita. Cuando tienen esos entrenamientos, su gasto de energía aumenta mucho más, y esto hace que el consumo de alimentos sea un poco mayor. Pero es más importante tener en cuenta la calidad de ese producto que yo le estoy dando, la calidad de ese alimento, que la cantidad. Y eso lo vamos a mirar más adelante. En esta imagen vemos dos cosas. Coloqué un versus alimentación saludable versus vitaminas o minerales o suplementos o jarabes. Siempre va a ser mucho mejor el consumo de una alimentación saludable. La alimentación nos puede aportar todos los nutrientes siempre y cuando sea completa, equilibrada, suficiente y adecuada. Los niños deben consumir de todo,
todos los grupos de alimentos, llámese cereales, llámese proteínas, llámese frutas, llámese verduras. Cualquiera de estos alimentos tienen que estar incluidos dentro de una alimentación. Entonces, tenemos que tener en cuenta que los niños necesitan consumir absolutamente de todos los grupos de alimentos. La segunda estrategia que les traigo el día de hoy es, y me parece muy importante, no comparar el desarrollo de nuestros hijos. Nuestros hijos, cada uno tiene su ritmo, cada uno va a su velocidad de crecimiento. Entonces, si yo comparo a mi hijo de 4 años con el hijo de la compañerito de fútbol, o el compañerito del ejercicio, o el compañerito de la escuela, cada uno va a tener una velocidad de crecimiento totalmente diferente. Puede que uno sea más alto, puede que uno sea más corto, más pequeño, perdón, más bajito. Y esto hace que cada niño sea muy individualizado. No podemos ni siquiera llegar a comparar la alimentación de 2 niños. Si un niño realiza actividad física y un niño que no realiza actividad física tienen una alimentación totalmente diferente, porque tiene un gasto energético mayor. Cada niño tiene algo que se llaman los picos de crecimiento. Hay momentos donde los niños crecen mucho más y esto hace que el apetito se aumente mucho más. En esos momentos donde el niño tiene ese pico de crecimiento es donde debemos aprovechar para dar una mayor cantidad de nutrientes. Cuando el niño baja el apetito significa que ese pico de crecimiento ha descendido y su apetito ya no es el mismo. Muchos padres nos preocupamos porque nuestros hijos hay momentos que no quieren comer y es uno de los principales motivos de consulta. Porque el padre dice, doctora, mi hijo no come, ¿qué hago para que mi hijo coma? Tenemos que ir mirando los picos de crecimiento de los niños y de acuerdo a ello, pues vamos dando la cantidad de alimentos que ellos necesitan. Tercera estrategia. Vamos a mirar la tercera estrategia en donde habla sobre el sueño. Muy importante, papitos, entrenadores y cualquier persona que esté en este momento conectado a esta intervención nutricional. Y muchas veces no le damos la importancia al sueño, y más en esta época de cuarentena, porque antes teníamos una rutina. Esa rutina en estos momentos ha cambiado. Y eso hace que los niños se nos acuesten más tarde, se nos levanten más tarde. ¿Esto qué conlleva? A que cuando el niño duerme durante la noche, es el momento donde ellos más producen esa hormona de crecimiento. Si nuestros hijos no tienen un sueño adecuado, en un horario adecuado, su crecimiento se va a ver afectado. Y por ende, su desarrollo y todas sus demás funciones, entre ellas el rendimiento a nivel de actividad física que realicen nuestros hijos. Llámese cualquier deporte que ellos realicen. Entonces, tengamos en cuenta que un niño, para que tenga un adecuado crecimiento y desarrollo, necesita tener un buen descanso. El descanso hace parte del entrenamiento y el descanso hace parte de su crecimiento y de su desarrollo. Entonces vamos a poner en práctica las pautas de sueño, donde el espacio donde los niños duerman sea un espacio tranquilo, donde no haya mucha tecnología y ellos puedan realmente tener un buen descanso. Estrategia número 4. La estrategia número 4 habla sobre que no debemos eliminar nada en la alimentación de los niños, mas sí debemos controlar y restringir. Hay alimentos que tenemos que aumentar o mantener un consumo más regular que otros. Aquí vemos el consumo de dulces, alimentos procesados, comidas rápidas, paquetes de productos, llámese papas, llámese cereales, cualquiera de ellos debe ser controlado, mas no eliminado. ¿Cuál es la estrategia que yo recomiendo? Yo recomiendo la estrategia de que pongamos días. El viernes puede ser un día donde el niño puede llegar a consumir después de su entrenamiento un dulce, un producto panificado, pero durante la semana el niño debe mantener un hábito y se le debe inculcar un hábito de alimentación. Entonces, sí es muy importante que mantengamos durante la semana un buen consumo de frutas, verduras, proteínas, carbohidratos de buena calidad y dejemos que el niño 1 o 2 días pueda llegar a consumir algún otro producto que a ellos les agrade. Recuerden,
No se debe eliminar absolutamente nada en la alimentación de los niños. Entonces, hay casos especiales en niños que tengan algún problema de sobrepeso, algún problema de obesidad, donde tengamos que hacer unas intervenciones un poco más estrictas. Sin embargo, la flexibilidad hace parte de ese plan nutricional. Entonces, seamos flexibles, teniendo en cuenta que hay que controlar y hay que restringir de acuerdo a la condición de nuestros hijos. Estrategia número 5, importantísima aquí en estos climas, Barranca Bermeja. Estamos desde Barranca Bermeja y en estos lugares tenemos un clima bastante cálido. Entonces es muy importante que nuestros hijos tengan una adecuada hidratación antes, durante y después de realizar la actividad física. Son importantes los 3 momentos, no solamente durante el ejercicio, sino también antes de empezar y después de terminar el ejercicio. La pregunta es, ¿qué le doy a mi hijo para hidratarnos? El líquido más importante y primordial para la hidratación en los niños es el agua. Es la principal herramienta que tenemos que utilizar. Personalmente no recomiendo el uso de bebidas hidratantes en los niños, llámese cual sea la marca, porque todos estos productos son diseñados en adultos. En la población de niños se recomienda el agua y se recomienda jugos. A manera personal recomiendo agua mezclada con jugos fríos o jugos frescos que hagan que el niño cuando termine su entrenamiento pueda tomar esta bebida y se pueda refrescar. Incluso se habla de que la leche también puede ser una bebida hidratante en los niños post-entreno. Entonces miren que tenemos muchos productos mucho más naturales que bebidas hidratantes. Entonces a ellos son los que tenemos que recurrir para poder mantener una adecuada hidratación en nuestros hijos. Estrategia número 6. La estrategia número 6 habla de insistir en la presentación de nuevos alimentos. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que muchas veces, y me incluyo, nos damos por vencidos en la presentación de alimentos nuevos a nuestros hijos. Lo intentamos una vez, fracasamos, lo intentamos 2 veces, no se pudo y nunca más lo volvemos a presentar. Esto hace que nuestros hijos se vuelvan mucho más selectivos y su variedad de alimentos sea mucho más pequeña. Se dice que un niño debe consumir o presentársele un alimento de 20 a 25 veces para que el niño llegue a aceptar. Sé que muchos de nosotros no lo llegamos a presentar esa cantidad, pero el mensaje es que procuremos buscar estrategias para que el niño incluya alimentos nuevos en diferentes preparaciones. Puede ser cremas, puede ser guisos, puede ser mezclado con otros alimentos, puede ser licuados, etc. Y de esto depende la creatividad de nosotros como padres al momento de presentarles estos alimentos a nuestros hijos. Entonces ya sabemos la importancia de insistir en la alimentación de nuevos productos, preferiblemente naturales. Vamos con la estrategia número 7. No siempre lo más caro es lo más saludable. Y hoy les traigo 5 alimentos que son muy buenos para los niños y tienen un precio no tan elevado. Habrá muchos más, sí, alimentos saludables y económicos existen muchos, pero hoy traigo estos 5 alimentos. ¿Cuáles son estos alimentos? El huevo, el principal, y el huevo completo, yema, clara, obviamente cocido, ¿sí? Pero es un alimento que tiene un valor nutricional supremamente elevado y su costo tampoco es tan alto. Entonces nos puede llegar a reemplazar otros productos en cuanto al aporte de proteína. En los niños pueden consumir huevo todos los días sin ninguna restricción. Los granos, frijol, lenteja, garbanzo, arveja, estos alimentos también tienen un contenido nutricional bastante elevado y muy completo. Y en ellos los podemos incluir tanto en el almuerzo como en la cena. Acá les traigo las frutas de cosecha. Las frutas, vivimos en un lugar donde la fruta es silvestre y gracias pues a esto podemos tener un acceso más fácil a ella. Aprovechemos las frutas de cosecha, las cuales su precio es mucho más bajo. Entonces, importantísimo que lo tengamos en cuenta, importantísimo que lo incluyamos en nuestra alimentación y estemos muy pendientes cuáles son esas frutas que en este momento se encuentran en cosechas para que empecemos a hacer esa estrategia anterior
de presentar a nuestros hijos en varias preparaciones para que ellos vayan generando el hábito. Recordemos que en los niños es muy importante el hábito, siempre es crear un hábito, y ese hábito depende en gran parte de nosotros como padres, y pues en este caso de los entrenadores, que para ellos también se vuelve una figura bastante importante. Tenemos las sardinas, también muy importante por el consumo por el aporte de nutrientes que tiene y un precio mucho más económico. Nuevamente vemos las lentejas, que la comparamos con un valor nutricional a la quinoa, y por último vemos la avena, muy importante también porque con la avena podemos hacer muchas preparaciones, incluso hasta repostería, pastelería y bebidas, alimentos o preparaciones de sal. Entonces, por eso traigo estos 5 alimentos, para que nos demos cuenta que, porque muchas veces eso es lo que decimos, no, es que la alimentación saludable es muy cara. No, no siempre es lo más costoso. Tenemos opciones y tenemos que aprovecharlas. La octava estrategia, padres y entrenadores, ejemplo de alimentación saludable para nuestros hijos. Nuestros hijos no solamente copian a nivel genético, nosotros no solamente le transmitimos a ellos el ADN, también copian hábitos. Entonces, esos hábitos los adquieren de lo que ven en nosotros como padres. Importantísimo, papitos, ser un adecuado ejemplo. Creemos hábitos en ellos, pero desde el ejemplo. Si nuestros hijos están haciendo alguna actividad física, o en caso tal que no la realicen, es importante que la alimentación sea familiar. Todos en la casa tenemos que mantener los mismos hábitos, y depende de nosotros. El hábito que tengamos es lo que nuestros hijos van a replicar, es lo que nuestros hijos van a copiar y van a enseñarle a toda su demás descendencia. Entonces, súper importante, papitos, alimentación saludable en padres, para que los niños también adquieran los hábitos de alimentación saludables. Estrategia número 9. Motívalos con los grandes. Nuestros hijos tienen sus superhéroes, nuestros hijos tienen sus ejemplos, y actualmente esta es una estrategia que nos puede llevar a que ellos adquieran unos buenos hábitos, no solamente desde el área de alimentación, y existen muchas páginas donde los motivan de esta manera, donde por medio de recetas, por medio de preparaciones, hacen que ellos vean en estas personas que son, aquí traigo nuestra alianza, que son ejemplos para ellos, el consumo de ciertos alimentos. Entonces vamos a utilizar esta estrategia para guiarlos y motivarlos a ellos a que tengan un mayor consumo de esa alimentación saludable. Recordemos, siempre enfocar a más alimentos saludables, más alimentos naturales, menos alimentos procesados. Estrategia número 10. Importante, la comida antes del entrenamiento, en este caso 1 a 2 horas antes de entrenar. Si mi hijo tiene un entrenamiento 5 de la tarde, más o menos a las 4 de la tarde, yo debo suministrarle un tiempo de comida que le permita tener esa energía para el entrenamiento que va a realizar. Si mi hijo entrena en la mañana, él debe tener un buen desayuno para que pueda rendir y pueda aguantar el entrenamiento que va a realizar, sea recreativo, sea cual sea juego. Esto también hace que el gasto de energía sea mayor. Y si no le suministramos este tiempo de comida antes del ejercicio, nuestro hijo va a tener un menor rendimiento, una mayor fatiga, un mayor cansancio, y por ende, pues más problemas en su crecimiento y desarrollo. ¿Listo? Entonces, importantísimo suministrar esta comida antes de realizar el ejercicio. ¿Qué puede ser? Puede ser jugos, puede ser yogur. Evitemos alimentos muy grasosos, evitemos los fritos, porque estos alimentos tienen una digestión más lenta. Entonces va a hacer que nuestros hijos lleguen al entrenamiento llenos, y esto pueda llegar a generar náuseas, pueda llegar a generar vómito, o incluso disminución en su rendimiento. Entonces, nada alimentos fritos, evitar alimentos que tengan mucha fibra, porque también el proceso de digestión de estos alimentos es más lento y hace que ellos se sientan mucho más llenos durante el ejercicio, y por ende su rendimiento también se vea disminuido. Entonces
tenemos que tener en cuenta la importancia de este tiempo de comida. ¿Cuántas veces al día deben comer nuestros hijos? Yo, a nivel personal, recomiendo que nuestros hijos deben realizar 5 tiempos de comida: desayuno, almuerzo, cena y 2 refrigerios, media mañana y media tarde. Sabemos que algunos de nuestros deportistas, o en Colombia algunos deportistas tienen un nivel económico no muy elevado, pero ya vemos estrategias de alimentos que podemos llegar a adquirir sin necesidad de contar con un recurso económico tan alto. Y lo importante es que en cada tiempo de comida suministremos los alimentos que ellos necesitan: carbohidratos, proteínas, grasas, porque también necesitan las grasas, vitaminas y minerales por medio de frutas y de verduras. ¿Listo? Entonces, estas son las 10 estrategias que les quería compartir el día de hoy. Espero sean de mucha ayuda y que empecemos a aplicarlas en nuestros hijos, empecemos a ponerlas desde mañana en el diario de los hábitos de alimentación de nuestros hijos. Y ahora vamos a revisar si existe pues alguna pregunta hasta el momento. Tenemos en este momento 126 personas conectadas. Agradezco el apoyo para esta actividad. Esperamos que se pueda seguir realizando estas actividades, porque en estos momentos pues es muy importante aprender de estas actividades y empezar a practicarlas. Vamos a mirar si existe alguna pregunta. En este momento pues abrimos espacio para que puedan colocar sus preguntas y responderlas. Actualmente Alianza cuenta con un equipo interdisciplinario. Es un placer hacer parte de este equipo, y también es muy importante el apoyo que podemos brindar, tanto desde la academia como hasta los grupos profesionales. Entonces contamos con todo el equipo y estamos apoyándolos en todas las áreas, en mi caso en el área nutricional. Bueno, vamos a mirar si existe alguna pregunta por acá. Bueno, dice: doctora, mi hijo de 7 años pertenece al Club Oro Negro. Los horarios de entrenamiento son a las 7 a.m. En ese caso, ¿qué opciones de desayuno puedo ofrecerle a mi hijo? Excelente pregunta, Grey. Sí, es un inconveniente en el sentido de que pues no podemos suministrarle una alimentación o un desayuno tan grande, porque solamente tenemos que el niño se levante a las 6 a desayunar. Tenemos 1 hora para que él haga el proceso de digestión y pueda llegar al entrenamiento con un proceso de digestión ya la mayor parte realizado. Entonces, ¿qué es lo importante en este momento? Suministrar carbohidratos, llámese pan, llámese galletas, llámese avena, algún alimento que llamamos cereales, pero realmente su nombre son carbohidratos, que le pueda suministrar esa energía durante el ejercicio. Un alimento fuente de proteína puede ser queso, puede ser un sándwich, y una bebida, pero en una cantidad no tan elevada, para que no vaya a aumentar su capacidad o su capacidad gástrica, y esto haga que el niño se sienta lleno durante el entrenamiento. Y adicional, pues una fruta. Entonces, una recomendación: un sándwich de queso, un picado de fruta y una bebida de jugo, una porción pequeña. Esto podría ser un desayuno antes de realizar el ejercicio, cantidades no tan altas, pero ojo, no debe realizar la actividad física sin haber desayunado. Tiene que consumir algún alimento en este momento para que sea la energía para el ejercicio que él va a realizar. Igualmente, post-entreno, cuando el niño llega al entrenamiento, viene el momento de la media mañana. En ese momento podemos suministrarle una bebida láctea, podemos suministrarle una fruta, podemos suministrarle unas galletas, para que reponga también la energía gastada durante el entrenamiento. Bueno, vamos a ver si hay alguna otra pregunta por acá. Bueno, por acá me preguntan: doctora, ¿qué debe comer el niño previo a un partido de fútbol y posteriormente? Ok. Normalmente, como le decía ahorita la mamita del desayuno, antes del entrenamiento es muy importante el consumo de carbohidratos.
en este momento, porque es la energía que le va a dar a mi hijo para poder responder al partido, poder responder al entrenamiento. ¿Cuáles son los carbohidratos? Pan, galleta, tostada, avena, un alimento funcional que le llamamos la quinoa. Estos alimentos son muy importantes suministrar antes del entrenamiento, post-entreno, el aporte de proteína y el aporte de carbohidratos. Y durante cualquier momento, el aporte de vitaminas y minerales, sea antes y sea después. Porque cuando nosotros realizamos actividad física, también necesitamos reponer esas vitaminas y minerales por ese desgaste que realizamos. Entonces, súper importante el consumo de frutas y verduras, preentreno, postentreno. Además de que la fruta también nos aporta carbohidratos. Recordemos que la fruta tiene un azúcar y ese azúcar del carbohidrato también nos sirve como energía y una energía inmediata para que el niño pueda realizar la actividad física. ¿Listo? Cuando los ejercicios son muy prolongados, pues que en este caso no es en los niños, pero ya en categorías mayores sí, durante el ejercicio se recomienda el consumo de carbohidratos simples. ¿Qué llamamos carbohidratos simples? El azúcar que se encuentra en las frutas, la chocolatina, los dulces. Entonces miremos que no existen alimentos buenos ni malos. Esa es otra cosa que es muy importante. Muchas veces nosotros hablamos de que existen alimentos buenos y malos. No, los alimentos son buenos o son malos dependiendo de cuánto lo consuma, la cantidad, frecuencia y el momento en que lo consuma. Si yo estoy en un partido, categorías profesionales, categorías inferiores, de sub-18, sub-19, si estoy en un partido, durante la mitad del partido, en el medio tiempo, debo reponer carbohidratos simples, llámese azúcares, para poder tener una energía inmediata y poder aguantar todo el entrenamiento. ¿Listo? Bueno, por acá hay más preguntas. Dice, doctora, ¿es necesario que los niños tomen sopa todos los días? Excelente pregunta. A nivel personal, no recomiendo el consumo de las sopas de manera frecuente. ¿Por qué? Porque la sopa, primero, hace que el niño se llene mucho más. Segundo, para yo tener un aporte nutricional adecuado en la sopa, necesito controlar temperaturas, necesito controlar cocción, la verdura tiene que estar tapada. Son muchas otras cosas que tenemos que tener en cuenta para que esa verdura, por medio de la cocción, no pierda su valor nutricional. Yo recomiendo la verdura en otra presentación. Si vamos a utilizarlo en sopas, tenemos que tratar de que esté tapada, tenemos que tratar que estas verduras no estén en una cocción tan elevada y preferiblemente hacerlas en otra preparación o en otra presentación. Prefiero que el niño consuma principalmente el seco y posteriormente la sopa. ¿Listo? Doctora Erika, ¿qué frutas son recomendadas para los niños? Pregunta Laura. Todas las frutas. Todas las frutas son recomendadas para los niños. Como les decía al principio, yo no restringo ningún alimento en ellos. Y qué mejor que enseñarles a comer frutas. Entonces la idea es que consuman frutas de todos los tipos. Como nombraba al principio, vivimos en una zona donde las frutas son silvestres y esto permite que tengamos gran variedad de frutas. Enseñemos a nuestros hijos a consumir todas las frutas posibles. Obviamente, como ellos están seleccionando sus preferencias, van a inclinarse más por unas frutas que otras, pero siempre es importante que les enseñemos todas las frutas para que ellos puedan elegir. ¿Listo? Bueno, ¿qué más te veo por acá? Excelente espacio, muchísimas gracias. Tienen ganar más. Bueno, en la tarde. Doctora, si el entreno es en la tarde y van terminando tipo 7:30, ¿qué tiene que comer para ganar masa muscular? Mi hijo tiene 13 años. Bueno, tema de la masa muscular. Recordemos que hay picos de crecimiento y hay etapas del desarrollo. Nosotros tenemos que tener en cuenta estas etapas del desarrollo porque no todos los niños tienen una etapa del desarrollo en la misma edad. Puede que haya niños que tengan un desarrollo más adelante, no a los 13 años,
Y cuando no hay un desarrollo, no hay producción de hormonas que vayan a aumentar la masa muscular en mi hijo, ¿sí? Entonces, la masa muscular no solamente va ligada con la alimentación, tiene mucho que ver la proteína en la alimentación de los niños. ¿Qué hablamos de proteína? Pollo, carne, pescado, huevos, lenteja, frijol, queso. Estos son fuentes de proteína, pero no es la única razón para ganar masa muscular. Tenemos que tener en cuenta también el tipo de ejercicio que realiza y la etapa de desarrollo en la que se encuentre mi hijo. Si mi hijo no tiene una producción hormonal adecuada para yo generar esa ganancia de masa muscular, muy posiblemente por más consumo de proteína que yo le esté suministrando o por más ejercicio enfocado a la ganancia de masa muscular esté haciendo, la masa muscular no va a aparecer en ese momento. Tenemos que ir de la mano de conocer cuál es la etapa del desarrollo del muchacho o del niño y es tener paciencia y esperar. Sin embargo, es muy importante el aporte de proteína, pero ya el aporte de proteína se debe hacer de una manera individualizada. ¿Listo? Bueno, muchachos, ¿qué horas son? Son las 7:30. Bueno, vamos con otras preguntitas. Bueno, por acá. Bueno, me dice, me gustaría saber qué pasa si un niño, y en especial deportista, se salta el desayuno porque se levantó tarde y solo empieza su alimentación del día con el almuerzo. Eso lo habíamos comentado un poquito anteriormente. Resulta que esa comida es el combustible para mi hijo, ¿sí? Si mi hijo dura toda la mañana en un ayuno, ausencia de alimentación, eso hace que mi niño saque energía de algún otro lado. No se la estoy suministrando de una fuente exterior, entonces la voy a sacar de mis reservas y esto va a afectar su crecimiento, esto va a afectar su desarrollo y por ende va a afectar su rendimiento a nivel deportivo y a nivel académico. Entonces, ojo, papitos, evitemos que nuestros hijos hagan actividad física en ayuno. Nuestros niños necesitan la energía de los alimentos. Si no se los suministramos de los alimentos, nuestros hijos van a sacar reserva de otro lado y eso va a generar pues un retraso en otros procesos, ¿sí? Llámese crecimiento, llámese desarrollo, llámese rendimiento. Bueno, vamos a mirar acá la última pregunta. Doctora Erika, ¿cómo debe ser la alimentación de un niño deportista con obesidad? Importantísimo que el niño deportista que presente un diagnóstico de obesidad sea llevado a una consulta personalizada de nutrición, porque cada niño es totalmente diferente y tiene que tener un abordaje individualizado. Tenemos que conocer cuál es la causa de esa obesidad. Si existe algún factor no solamente alimentario, tenemos que evaluar, y si existe un factor alimentario, empezar a hacer un proceso, porque lo complicado en los niños es que no entienden, como por ejemplo a un adulto, le digo a un adulto y le pongo las consecuencias que pueda llevar esa obesidad a nivel de salud, pues es más fácil que llegue a tomar esa conciencia. En los niños tenemos que saber abordarlo y tenemos que saber darle las indicaciones y negociar. Personalmente en mi consulta negocio con ellos, les quito algunas cosas, pero les dejo consumir algunas otras cosas. Casi siempre en los niños con obesidad puede deberse a un exceso de alimentos procesados, que es lo que tenemos que controlar, alimentos procesados o refinados, o una poca actividad física, o un aumento en el uso de los aparatos tecnológicos. Entonces, ya en el niño con obesidad tenemos que ser mucho más individualizado y personalizado y evaluar muchas otras condiciones. Sin embargo, ¿cuáles son las recomendaciones que les doy? Mayor movilidad, más actividad física y mayor control de alimentos refinados. No hago restricciones o eliminación total de un alimento, sino que simplemente aumento algunos alimentos y disminuyo otros alimentos para poder alcanzar ese equilibrio. Cuando un niño presenta sobrepeso o obesidad y no es por un factor no alimentario, llámese alguna patología o alguna otra circunstancia que me lo esté generando, significa que está teniendo un exceso de energía y un exceso de energía por parte de los alimentos, pero no está quemando esa energía que le está suministrando el alimento. Entonces tenemos que empezar a evaluar, identificar el paso a paso. Siempre
negociando con el niño, siempre tratando de que sea un proceso, como hablaba al principio, sencillo, sea un proceso que se pueda volver una rutina. Lo importante de esto es crearle hábitos. Bueno, muchachos, muchísimas papitos y todos los que se encuentran aquí conectados, agradecerles el sacar el espacio para compartir esta actividad. Y las preguntas en algún momento pues que no pude llegar a contestar quedarán aquí grabadas y más adelante les daremos respuesta. Muchísimas gracias por la atención, espero sea de mucha utilidad esta intervención. Como les decía, es un campo muy grande, muy bonito y espero que en una próxima oportunidad podamos llegar a tocar otros temas para mejorar el ámbito deportivo de nuestros niños y mejorar los hábitos de alimentación en ellos. Muchísimas gracias, hasta luego.